mi nombre es Abraham. Y hoy te vengo a contar mi historia. Mi padre llamado Taré, me engendró a mí, y a mis hermanos, Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Harán falleció antes que mi padre Taré. El llamado de Dios llegó en un momento inesperado, cuando ya estaba bien entrado en años. Yo, Abraham, vivía en Harán, en una vida estable junto a mi esposa Sarai y mi sobrino Lot. Harán era nuestra tierra, el lugar donde estaba toda mi familia, donde conocía cada rincón. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Dios habló, y con una claridad que no dejaba lugar a dudas, me ordenó que dejara todo lo que conocía, mi tierra, mis raíces, la casa de mi padre. El Señor mi Dios, me pidió que fuera hacia una tierra que aún no me había mostrado. Imagina lo que significaba eso. Dejarlo todo por una promesa que parecía imposible a mi edad. Dios, sin embargo, no solo me mandó a partir. Me hizo promesas poderosas que llenaron mi corazón de esperanza. Me dijo que me haría una gran nación, que bendeciría a quienes me bendijeran y maldeciría a quienes me maldijeran. Sería una bendición para todas las familias de la tierra. Aquella promesa era imposible de ignorar. Así, que sin dudar, recogí lo poco que tenía y partí, con Sarai y Lot. El camino hacia la tierra de Canaán no fue fácil, pero con cada paso, la promesa de Dios me impulsaba hacia adelante. No sabía dónde iba, pero sí sabía con quién caminaba. El viaje a la tierra prometida no estuvo exento de dificultades, y mi fe pronto fue puesta a prueba. Al llegar a Canaán, una gran hambruna azotó la región. Con recursos cada vez más escasos, tomé la decisión de llevar a mi familia a Egipto en busca de alimento. Pero en ese nuevo lugar, surgió un temor en mí. Sarai, mi esposa, era hermosa, y sabía que los egipcios podían matarme para tenerla. En ese momento de debilidad, le pedí que dijera que era mi hermana. Fue una decisión que me pesaría, pues el faraón, al creer que Sarai no era mi esposa, la tomó para sí. No obstante, Dios no me abandonó, incluso en ese error. Intervino de manera poderosa, enviando plagas sobre la casa del faraón, quien, al descubrir la verdad, nos dejó marchar sin dañarnos. Aprendí que incluso en mis momentos de mayor temor, la mano de Dios seguía protegiéndonos. Regresamos a Canaán, pero mi fe estaba siendo moldeada en medio de estas pruebas. Al poco tiempo, nuestras riquezas crecieron tanto que comenzaron a surgir disputas entre los pastores de Lot y los míos. Era inevitable que nos separáramos. Le di a Lot la libertad de elegir primero, y él escogió las fértiles tierras del valle del Jordán, cerca de Sodoma. Yo, en cambio, me establecí en Hebrón. Allí, Dios reafirmó su promesa, diciéndome que toda la tierra que podía ver sería para mis descendientes. Cada prueba parecía fortalecer más mi fe. Y con cada obstáculo, Dios renovaba su promesa, dándome la confianza de que todo estaba en sus manos. A pesar de las promesas que Dios me había hecho, el tiempo seguía pasando y Sarai, mi amada esposa, no podía concebir. Cada día parecía una nueva prueba de paciencia y fe. No era fácil mantener la esperanza, cuando los años se acumulaban sobre nuestros hombros, y la promesa, de una descendencia tan numerosa como las estrellas, parecían más lejana que nunca. Una noche, en una visión, Dios me habló nuevamente. Su promesa era firme, pero nuestra realidad parecía contradictoria. Sarai, viendo cómo los años avanzaban, sin que llegara el hijo prometido, me ofreció una solución que en su desesperación parecía sensata, que tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. Aunque dudé al principio, finalmente accedí. De esa unión nació Ismael, mi primer hijo. Por un momento, creí que él podría ser el cumplimiento de la promesa de Dios. Sin embargo, sabía en lo más profundo de mi ser que Ismael, aunque era mi primogénito, no era el hijo que Dios había prometido a Sarai y a mí. Aún así, Dios no desechó a Ismael. Le bendijo, prometiendo que también sería el padre de una gran nación. La llegada de Ismael trajo alegría, pero también trajo tensiones entre Sarai y Agar, y en mí creció la expectativa de lo que aún estaba por venir. Sabía que el plan de Dios no se había cumplido del todo, pero a través de cada paso, Él me continuaba guiando, y me recordaba que su promesa era inquebrantable y que lo mejor estaba por llegar.
El tiempo pasó, pero la promesa de Dios nunca se desvaneció. Un día, Dios me habló de nuevo, con palabras que cambiarían el curso de mi vida y de mi familia para siempre. Esta vez, su mensaje fue más profundo que cualquier otro antes. Me dijo que ya no sería llamado Abraham, sino Abraham, porque me convertiría en el padre de multitudes. Era un cambio poderoso, un nuevo nombre que no solo marcaba un nuevo comienzo, sino que llevaba la promesa de que mi descendencia sería grande e innumerable. No solo yo cambiaba, también mi esposa. Sarai, mi fiel compañera, ahora sería conocida como Sara, la madre de naciones. Aún sin hijos juntos, Dios nos renovaba la promesa de que tendríamos descendientes que poblarían la tierra. Como parte de este pacto renovado, Dios me ordenó algo inesperado, que todos los varones de mi casa, incluyendo yo mismo, fueran circuncidados. Este acto no era simplemente un rito físico, sino una señal visible de nuestra alianza con el Todopoderoso. Era la marca de que el pacto entre Él y nosotros era eterno. Fue en ese mismo momento que Dios reveló la promesa más impactante de todas. Sara, mi esposa anciana, quien había vivido años con el dolor de no poder concebir, daría a luz a un hijo. A pesar de su edad avanzada y de nuestras dudas humanas, Dios me aseguró que ese hijo sería el heredero de su promesa, el hijo de la fe. Nos dijo que su nombre sería Isaac, y a través de él, nuestras generaciones futuras prosperarían. Mi corazón estaba lleno de asombro y gratitud. Dios, en su infinito poder, había decidido hacer lo imposible. Estaba claro que, para Él, no había barreras de tiempo ni limitaciones humanas que impidieran su voluntad. El día en que Isaac nació, fue como ver el cumplimiento palpable de todas las promesas de Dios. Mi corazón se llenó de una alegría indescriptible. Después de tantos años de espera, después de las dudas y las pruebas, finalmente tuve en mis brazos al hijo que Dios había prometido. Isaac era la prueba viviente de que cuando Dios promete algo, lo cumple, aunque parezca imposible. A través de él, mi linaje y la promesa de Dios continuarían. Sin embargo, lo que ocurrió después fue una de las experiencias más difíciles que jamás enfrenté. Un día, Dios me llamó nuevamente, pero esta vez su pedido sacudió hasta lo más profundo de mi ser. Me pidió que tomara a Isaac, mi hijo amado, y que lo ofreciera como sacrificio. No puedo describir el dolor que sentí en ese momento. Isaac no era solo mi hijo, era la promesa de Dios hecha carne. Y aún así, obedecí. Sabía que Dios no me había fallado antes, y aunque no entendía por qué me pedía esto, confiaba en que su plan era mayor que mi entendimiento. Llevé a Isaac al monte Moriah, tal como Dios me había ordenado. Mientras caminábamos juntos, Isaac, sin sospechar nada, me preguntó: ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Con la voz quebrada, le respondí: Dios proveerá. Preparamos el altar, y cuando llegó el momento, con lágrimas en los ojos, me dispuse a obedecer. Justo, en ese instante, un ángel del Señor me detuvo. Dios había visto mi fe, mi disposición a confiar en Él, sin reservas. En lugar de Isaac, Dios proveyó un carnero atrapado en un matorral, para que fuera ofrecido en sacrificio. Aquel día, mi fe fue probada al extremo, pero Dios, en su misericordia, renovó su promesa conmigo. Me aseguré que por mi obediencia, todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de mi descendencia. Una vez más, su fidelidad quedó demostrada. Isaac, mi amado hijo, continuaría el linaje de la promesa, y a través de él, las generaciones futuras conocerían las bendiciones de Dios. Con los años, vi cómo las promesas de Dios comenzaban a cumplirse, no solo en mi vida, sino también en la de mis descendientes. Pero no todo fue alegría. La muerte también tocó a mi familia cuando mi amada esposa, Sara, falleció a los 127 años. Después de todo lo que habíamos vivido juntos, enterrarla en la cueva de Macpela, en Hebrón, fue un momento de profundo dolor. Aún así, sabía que la historia de nuestras vidas no terminaba allí. El pacto de Dios seguía vivo a través de nuestro hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Más adelante, Dios continuó bendiciéndome. Me dio más hijos a través de Setura, mi segunda esposa. Aunque cada uno de ellos fue bendecido, era claro que Isaac era quien heredaría el pacto divino.
Él era el elegido para continuar con la línea que Dios había establecido. Esa línea a través de la cual las naciones de la tierra serían bendecidas. Ismael, mi primer hijo con Agar, también se convirtió en el padre de una gran nación, tal como Dios había prometido. Así, mis descendientes se multiplicaron, extendiéndose por toda la tierra, cada uno cumpliendo su propósito en el plan divino. A los 175 años, después de haber vivido una vida llena de días y de bendiciones, llegó mi momento. Isaac e Ismael, mis hijos, se reunieron para enterrarme junto a Sara, en la misma cueva donde ella descansaba. Fue un final digno, no solo para mí, sino para la promesa que Dios había hecho tantos años antes. Hoy, miro hacia atrás y veo cómo Dios cumplió su palabra. Mis descendientes, tanto los de Isaac como los de Ismael, se han multiplicado, formando grandes naciones. Mi nombre, Abraham, el padre de multitudes, está recordado como el de un hombre que caminó por fe y obedeció la voz de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. El legado que dejé no es solo de sangre, sino de fe y de confianza en un Dios que siempre cumple lo que promete. Dios me guió, me probó, y me bendijo, ya a través de mis hijos. Esa bendición ha alcanzado a las naciones del mundo. Mi vida fue marcada por desafíos y pruebas, pero a lo largo de cada uno de ellos, fue la promesa de Dios lo que me sostuvo. Isaac continuó la promesa, ya a través de él nació Jacob, y de Jacob, las 12 tribus de Israel, un pueblo que lleva en su historia las marcas de mi pacto con Dios. Ismael, por su parte, también se convirtió en el padre de una gran nación, extendiendo mi linaje más allá de las fronteras que podía haber imaginado. Y aunque ya no estoy para ver el pleno cumplimiento de lo que Dios ha hecho, sé que sus promesas siguen vivas. Si te ha gustado la historia, te invito a que la compartas, te suscribas, dime en tus comentarios qué otra historia te gustaría escuchar y me regales un like. Gracias.